Vamos a empezar una sesión maravillosa. Vamos a tener un gran round entre el posicionamiento de cápsula endoscópica y la enteroscopia para la enfermedad de Crohn. Invito a la doctora, por favor, Clara Luz Martínez. La doctora Clara Luz es presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopia Digestiva y actual presidente del Grupo Latinoamericano de Intestino Delgado, Cápsula Endoscópica y Enteroscopia. Mil gracias, doctora. María Teresa. Justo en este momento quería yo dar la bienvenida a los amigos del Grupo Latinoamericano de Intestino Delgado, que ya son PANCO también. Bienvenidos, los queremos mucho. ¿Sí? Muchas gracias, doctor Beitía, muy amable. Sí, queremos presentar a nuestra presidenta, a nuestra tesorera, la doctora Carla Díaz, quien nos va a hablar de enteroscopia de doble balón, y yo, María Teresa Galeano, soy la secretaria de este grupo que queremos mucho e invitamos a todos a pertenecer en este grupo. Tenemos muchos años de historia para ustedes. Gracias, doctor Beitía. Muchas gracias, María Teresa, por la presentación. Y bueno, doy las gracias al Comité de PANCO por invitarme a participar en este congreso, que la verdad estoy impresionada del foro que tuvo. Y bueno, vamos a tocar dos puntos muy nuevos y como ya se ha hecho reiterativo en toda la charla, sabemos que establecer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal no es fácil. Tenemos que ir a evaluar la historia clínica, el examen físico, el laboratorio, y todos estos puntos nos van a llevar a un diagnóstico final de enfermedad de Crohn o de CUSI. Pero bien sabemos y está sumamente establecido que la ileocolonoscopía juega el papel más importante en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria para la toma de biopsias del ilion terminal de lesiones inflamatorias o no inflamatorias. Y bueno, vamos a tocar estos dos aspectos que son muy relevantes. La introducción en la década de los 2000 no son tan nuevas, ya tenemos 2 décadas que ha introducido a la cápsula endoscópica y a la enteroscopía en el diagnóstico que antes se consideraba el intestino delgado la caja negra para establecer el diagnóstico, nos preocupaba, nos llevábamos muchos años. Y vemos que con el advenimiento de estos dos nuevos métodos se abren paradigmas en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad. ¿Qué hay de las cápsulas endoscópicas? Marco aquí esta cápsula de PIL-CAM, que ha sido la pionera y creo que es la que contamos en todos los países de Latinoamérica, pero han venido apareciendo otras cápsulas como Mirocan, como Olympus, que fue también de las pioneras, Omon, que es una cápsula china, y bueno, todas ellas están haciendo sensibilidades diagnósticas muy interesantes en la enfermedad. Capsocan es una cápsula de 360 grados de revisión y recientemente se ha integrado el sistema Navican, que tiene integrado una inteligencia artificial. Como otras cápsulas ya les están trabajando la inteligencia artificial, pero bueno, en México contamos con todas ellas. Y bueno, esto ha hecho que los gastroenterólogos y los endoscopistas, los expertos, se hayan reunido para establecer guías de manejo que nos van a ayudar a todos los que nos dedicamos a la endoscopía, al diagnóstico, para poder nos han dado recomendaciones que van a impactar en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Si bien sabemos la indicación primordial de la cápsula endoscópica es la hemorragia digestiva de intestino delgado, y bueno, las guías nos lo recomiendan como el gold estándar, el estudio de primera línea en el abordaje de la hemorragia del intestino delgado por su alta sensibilidad. Es un método no invasivo y podemos tener en forma temprana el diagnóstico. Por lo tanto, hay otra indicación que vemos que es súper importante y que se ha posicionado ya, es la enfermedad de Crohn o la sospecha de la misma. Y ECO desde el 2015 nos dice que en el abordaje de los pacientes con hemorragia de intestino delgado
con anemia por deficiencia de hierro o hemorragia oculta, o síntomas inexplicables de la enfermedad, debemos realizar cápsula endoscópica para poder integrar el diagnóstico. Este es un estudio que se hizo en donde se hicieron 22.840 estudios de videocápsula y la indicación fue hemorragia. Pacientes con anemia por deficiencia de hierro, hemorragia oculta, y vemos que aquí el 10.4 de los pacientes tuvieron diagnóstico de enfermedad de Crohn. Vemos entonces que es útil, pero tenemos que indicarla en quien realmente la necesita. ¿Cuáles son las ventajas de la cápsula? Es un estudio de fácil uso, mínimamente invasiva, capaz de detectar lesiones sutiles, alteraciones en la atrofia de vellosidades, en erosiones muy superficiales, en úlceras más profundas. Y también es un complemento a la enteroscopía porque la vamos a guiar para dónde haya ese abordaje. Si las lesiones por cápsula están en el yeyuno proximal o medio, va la enteroscopía enterógrada, y si las lesiones están en el ilion terminal, va la enteroscopía retrógrada. Tiene una desventaja, no toma biopsias ni tiene capacidad terapéutica, y su complicación de las más, bueno, no más frecuentes, pero su complicación es la retención. Pero ya también se ha trabajado sobre esto porque la retención se informa en el 3.6% en enfermedad de Crohn sospechada y aumenta un poquito cuando la enfermedad de Crohn está establecida, pero por eso tenemos que evaluar una muy buena historia clínica y tenemos ya herramientas para poder también determinar previo a nuestro estudio si existe o no obstrucción. Bueno, ¿qué hay de evidencia clínica actual? Pues queda perfectamente ya bien establecido que la cápsula está indicada en la enfermedad de Crohn cuando se sospecha, en la enfermedad de Crohn establecida, y en la establecida puede ser también ver el seguimiento de respuesta a tratamiento o y en la recurrencia. ¿Qué hay de guías? Pues existen muchas guías, las guías recomendadas por ECO. Me permito traer la guía de la Asociación Europea de Endoscopía, en donde una serie de médicos expertos como el doctor Cristiano Espada, Marco Penacho, todos los que el IACIN han trabajado y nos han emitido recomendaciones. Y vemos que en la última guía del 2022 comparan a las recomendaciones del 2015 y vemos que, bueno, siguen puntualizando que la iliocolonoscopía es el primer estudio para explorar al intestino delgado en pacientes con sospecha de la enfermedad sin que tengamos síntomas clínicos de obstrucción, en pacientes con enfermedad de Crohn, con sospecha de enfermedad de Crohn, iliocolonoscopía negativa, también se indica a la cápsula como una recomendación fuerte, pero aquí ya en la guía del 2022 nos está recomendando el uso de una cápsula de permeabilidad, como es la cápsula Ágile Patensi, que vamos a ver ahorita. Otra de las recomendaciones en sospecha de enfermedad de Crohn es que recomienda tener cuidado, seleccionar muy bien a los pacientes, evaluar marcadores, resultados de fecales, para poder establecer una mayor eficiencia en los resultados de la cápsula como una recomendación fuerte. Y algo que precisaba la doctora Machado, que si tenemos la historia de la toma de antiinflamatorios, debemos suspenderlos 4 semanas previas que vamos a realizar la cápsula, porque sí, ahorita vamos a ver algunas imágenes de lesiones que pueden confundirse y la cápsula no podría precisar por sí sola que es una enfermedad de Crohn si no tenemos ese cuidado. Por lo tanto, todas estas recomendaciones nos dan un rendimiento diagnóstico de la cápsula de hasta el 71%, con un valor predictivo positivo del 100%. Estas son algunas de las imágenes que les comentaban. Podemos ver las úlceras producidas por AINES, vean las úlceras de Crohn, y entonces esto hay una situación de imágenes que no podríamos precisar si es Crohn si no tenemos una muy buena historia clínica, y también las guías de ECO nos recomiendan la suspensión de los antiinflamatorios 4 semanas previas al estudio de cápsula. ¿Qué nos dice también la guía de ECO-ESGAR en el 2018? Que en los pacientes con recién diagnóstico de enfermedad de Crohn debemos establecer una evaluación del intestino delgado
con ultrasonido intestinal, enterografía, resonancia, pero también nos posiciona la cápsula como un método de diagnóstico. El papel de la cápsula en la enfermedad de Crohn establecida ya también está definido por las guías y en los pacientes con enfermedad de Crohn establecida se recomiendan los estudios de imagen. ¿Por qué? Porque vamos a ver la extensión de la enfermedad, si existen estenosis, ya no vamos a cápsula, si hay lesiones extraintestinales, es mucho más específica la enteroresonancia, pero cuando la enteroresonancia es negativa y pensamos que la cápsula puede dar un cambio en el tratamiento de los pacientes, se recomienda. Aquí ya también en la guía del 2022 recomienda a la cápsula endoscópica ya como seguimiento de la enfermedad y como respuesta a tratamiento de los pacientes con enfermedad de Crohn establecida. Y bueno, aquí también recomienda, ya las cápsulas nuevas traen en el software marcadores de inflamación como escalas de puntajes como es Lewis, como es SEDAI, y entonces las guías nos recomiendan cuando hacemos el informe aplicar estos marcajes de inflamación que nos van a orientar mejor en la evolución de la enfermedad y en la respuesta a los diferentes tratamientos. Y aquí también en la enfermedad de Crohn establecida con síntomas sugestivos de obstrucción, recomienda a la cápsula de permeabilidad, que es una cápsula reabsorbible con un microchip de radiofrecuencia en una composición de lactosa radiopaca, y esta cápsula la esperamos a las 30 horas. Si la cápsula se expulsa íntegra, vamos a realizar el estudio de cápsula. Si se expulsa deformada, ya no hacemos cápsula porque podríamos tener problemas de retención. Y también aquí ECO nos dice que la cápsula de colon puede considerarse una alternativa en la recurrencia dentro de los otros métodos diagnósticos. ¿Qué hay de impacto actual? Me pareció importante, y creo que aquí están los expertos en enfermedad inflamatoria, este póster que se presentó en el DDW del 2023, se corrió en la clínica Carilion de Virginia, Estados Unidos, y el objetivo fue detectar con cápsula endoscópica la etapa preclínica en familiares de primer grado de enfermedad de Crohn, porque la enfermedad, los familiares de primer grado tienen hasta un riesgo de 3 a 20 veces más de desarrollarla, y la incidencia de casos de enfermedad de Crohn en la población general en Norteamérica está informada en 20.2 por 100,000 habitantes. Y bueno, ellos hablan ahí que existe una ventana de oportunidad, que tenemos que ocupar esta ventana de oportunidad, que es desde la fase preclínica, en donde el paciente no tiene síntomas, a la fase del diagnóstico. Y en esta ventana, si establecemos un manejo oportuno, vamos a evitar que el paciente camine a complicaciones de la enfermedad que ya todos conocemos. Y bueno, fue un estudio que se corrió en 27 pacientes, fue un estudio de un solo brazo y la edad fue entre 18 y 65 años, pero vean, de los 21 pacientes, 10 tuvieron estudio normal y 7 pacientes con patología, de los cuales 5 pacientes se les hizo panendocolon y de ellos 4 se informó enfermedad de Crohn con una incidencia de 14,815. Si recordamos la incidencia global, creo que no está tan despegada, hubieran esperado ellos una incidencia mayor, pero esto representa un avance muy importante para realizar cápsula endoscópica en familiares de primer grado y tomarlo como una población de tamizaje. ¿Qué hay en dónde estamos en el 2024 de inteligencia artificial? 2019 se comienzan a publicar los primeros trabajos en hemorragia, que es en donde más lesiones tenemos para dirigir a la inteligencia artificial. Aquí se utilizaron redes neuronales convolucionales, que son aprendizajes profundos, y este grupo de médicos chinos liderados por el doctor Shane presentó en el 2019 y en el 2022 estos resultados, en donde el impacto de la inteligencia artificial, vean, es el tiempo de lectura. El tiempo de lectura que llevamos los que hacemos cápsula y que tenemos experiencia se marca promedio 63 minutos y con inteligencia artificial nos vamos a una remisión en tiempo impresionante de 6 minutos. Entonces, esto tiene algo que ya es muy importante
Y bueno, si entramos a PubMed y comenzamos a buscar qué hay de cápsula endoscópica en enfermedad inflamatoria intestinal, pues vemos que ya vienen estos artículos relacionados con la patología inflamatoria y bueno, es un nuevo horizonte que se está estudiando. Me permito traerles este trabajo de enero del 2024, en donde se hizo cápsula panentérica en pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn y el objetivo fue examinar la concordancia entre la evaluación de 2 expertos y la inteligencia artificial. Aquí hubo 2 observadores y la sensibilidad y especificidad fueron 2 aspectos que se estudiaron y los resultados de estos 131 pacientes, vemos que la media de revisión de los expertos fue de 381 minutos. Cuando aplican esta inteligencia artificial, que es también de red neuronal convolucional, que se conoce como ASARO, vieron que el tiempo de revisión se fue a 3.2 pacientes. Entonces vemos que está impactando igual que en los primeros estudios de hemorragia. ¿Qué hay hacia dónde va? ¿Cuáles son los retos? Pues aunque nosotros precisamos y dirigimos al cirujano de que la lesión está a tantos centímetros porque tenemos parámetros para ubicarla, sí necesitamos ser más exactos. Y se está trabajando mucho sobre la manipulación magnética. Esta empresa de Ancon, que es la que sacó la cápsula con inteligencia artificial, está presentando este modelo en donde acuestan al paciente y con un transductor externo comienzan a mover la cápsula para poder precisar el sitio. Es algo interesante. Se están trabajando, Ignacio Fernández de Pamplona está trabajando sobre los modelos para toma de biopsia óptica. Entonces, bueno, creo que vamos hacia cosas muy, muy nuevas. Y bueno, los mensajes para llevarles es que la videocápsula está posicionando perfectamente bien en la evaluación inicial, en el seguimiento, en respuesta a tratamiento y sobre todo, quiero comentar muy importante que la debemos de considerar como una herramienta de tamizaje y que la inteligencia artificial ha iniciado su camino en la enfermedad inflamatoria. Muchas gracias. Mil gracias, doctora Clarita. Siéntese, por favor, en la mesa y invito a la doctora Carla Díaz, presidente de la Asociación Venezolana de Gastroenterología, a disertar con la doctora Clarita posteriormente. Ella va a hacer una evaluación de enteroscopia en enfermedad inflamatoria intestinal y luego vamos a tener el gran round. Bueno, muy buenas tardes. Agradecida a Panco, a Jadecu por esta honorable invitación. Agradecida a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde y agradecida a este bello país por permitirme sentirme en casa. Y todos los que estamos aquí somos apasionados de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y si hay algo que ha trabajado Panco es en apuntalar a los centros de excelencia, porque eso nos va a permitir generar la evidencia, recopilar la experiencia con un abordaje especializado, una cooperación multicéntrica para proveer atención a los pacientes con este desafío. Y si algo tiene un rol protagónico es la endoscopia, pero el primer mensaje que nos tenemos que llevar es que no existe un gol estándar único para realizar diagnóstico en enfermedad inflamatoria intestinal. Y sabemos que en Crohn del 50 al 80% del intestino delgado puede estar afectado. Cuando la lesión o la afectación es en ilion distal, sabemos que podemos entrar con la iliocolonoscopia y se nos va a hacer muy fácil el diagnóstico. Vamos a poder tomar la biopsia y vamos a poder hacer la confirmación. Pero, ¿qué sucede en aquellos casos cuando la afectación es más proximal y tengo un ilion proximal o tengo un yeyuno? Esto puede producir un retraso en el diagnóstico y llevar al paciente a un peor pronóstico. Y es ahí donde mi amiga la videocápsula y la enteroscopia tenemos un rol protagónico.
Las ventajas de la enteroscopia asistida por dispositivo, que permite diagnóstico histológico, puedo evaluar directamente las lesiones atípicas y el que lleva la batuta, que es el rol terapéutico de la enteroscopia asistida por dispositivo. Pero es una verdad absoluta que es una técnica que requiere sedación, consume más tiempo, es más laboriosa y tengo una limitación por un solo abordaje poder evaluar todo el intestino delgado. Generalmente tengo que hacer un abordaje bidireccional. Pero interesantemente, cuando realizo la enteroscopia posterior a realizar otros estudios como es la enterotomografía, la enteroresonancia o la videocápsula, mi alcance diagnóstico va a ser mucho mayor de un aproximado de 77.8%. Entonces, el rol de la enteroscopia en enfermedad de Crohn sospechada. Sabemos que se puede realizar para confirmar el diagnóstico endoscópico e histológico con un 100% de acuerdo. Y esto me permite un alcance diagnóstico del 22 al 70%. En enfermedad de Crohn confirmada, el procedimiento se puede realizar si pudiese alterar la estrategia terapéutica. Y hay reportes, hay papers donde sabemos que hallazgos positivos de la enteroscopia derivó a una escalada en la terapia en el 74% de los pacientes, logrando una remisión clínica en el 88%. Y en los pacientes que ameritan terapia endoscópica, con enfermedad de Crohn establecida, está indicada la realización de la enteroscopia. Pero, ¿qué terapéutica podemos hacer? Bueno, podemos dilatar, podemos hacer retiros de las videocápsulas que se retuvieron y puedo tratar lesiones hemorrágicas. ¿Qué es importante? Que estén en unidades endoscópicas que cuenten con tecnología, que cuenten con accesorios endoscópicos, que cuenten con CO2 y que cuenten con unidades electroquirúrgicas donde manejen settings como es el modo Precise, que me da alto rango de trabajar en paredes delgadas como el intestino delgado. Y un trabajo interesante que logró Panco y que debemos aplaudir fue el manual de Atlas de terminología endoscópico. Y esto nos ha permitido unificar, estandarizar terminología endoscópica. Yo con la enteroscopia puedo tener la estenosis bajo visión directa y debo de forma estandarizada describir, categorizar esa estenosis en las diferentes categorías como es etiología, número, forma, localización, si es franqueable o no, longitud y condiciones asociadas, cada una con sus calificativos. Por otra parte, debemos seguir protocolos para las terapéuticas, protocolos de dilatación. Y es importante aquí tener la visión directa y estar muy atentos a los criterios de exclusión porque esto me va a dar un rango de seguridad y una tasa de éxito mucho mayor. Al igual que debemos cumplir los protocolos para lograr el éxito, que es lograr dilatar a 15 milímetros en las estenosis y en las puntiformes por lo menos llevar al paciente a 10 milímetros. Nosotros en Venezuela tuvimos la oportunidad de publicar nuestra experiencia y logramos un éxito primario del 92.30%, muy similar a estos resultados a los reportes publicados. Igualmente, a través de la enteroscopia se puede hacer estricturotomía endoscópica y el pionero en esto es el doctor Collar y los criterios en estenosis menores de 3 centímetros con una tasa de eventos adversos de perforación baja del 0.4% y de sangrado 3.3%. Es una verdad absoluta que es una técnica que necesita una curva de aprendizaje. Y en cuanto a la hemostasia de lesiones sangrantes, podemos hacer las terapéuticas que hacemos en lesiones sangrantes del tracto digestivo superior e inferior. Podemos inyectar, podemos colocar clit y podemos hacer hemostasia con coagulación argón-plasma en modo Precise. Por otra parte, en caso de sospecha de obstrucción, la enteroscopia es una de las técnicas que hacemos porque es segura, porque evita el riesgo de retención de la videocápsula y permite la terapéutica en esos casos donde la obstrucción es por una estenosis.
En caso de sospecha de malignidad, la enteroscopia asistida por balones es preferida porque puedo tener visualización directa de la lesión, puedo tomar biopsias, puedo confirmar el diagnóstico histológico y puedo tatuar el sitio donde está la lesión para dirigirle la acción al cirujano. Nosotros también, el Grupo Venezolano de Intestino Delgado, tuvimos la oportunidad de reportar nuestra experiencia donde dimos resultados de la factibilidad de realizar resecciones mucosales endoscópicas en el intestino delgado. Por otra parte, población pediátrica, ¿es o no es segura la enteroscopia? Ya tenemos varios papers y varios donde reportan dentro de los algoritmos diagnósticos el posicionamiento de la enteroscopia asistida por dispositivo en niños con enfermedad de Crohn. Y tenemos esta publicación de una colega miembro del Grupo Latinoamericano de Intestino Delgado, donde fíjense que interesantemente incluyeron 20 pacientes desde los 2 años hasta los 20 años. Y ellos obtuvieron hallazgos positivos con enteroscopía doble balón en 28.6% de pacientes asintomáticos, que esto influyó en la decisión terapéutica de estos pacientes. Por otra parte, la seguridad de la realización de la enteroscopia en los pacientes con enfermedad de Crohn es adecuada en pacientes que tienen enfermedad activa o en pacientes que tienen cirugías intestinales previas. En aquellos que es netamente diagnóstica, fíjense 0.12% de tasa de eventos adversos, y en aquellos donde hacemos intervención terapéutica apenas asciende a 1.74%. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, es una verdad absoluta que aquella caja negra la logramos superar. Y ahorita es un mundo fascinante poder entrar en ese intestino delgado, ver las alteraciones mucosales y poder tomar biopsias. Pero tenemos que ir más allá, porque esto es un órgano donde tiene una microbiota, donde hay una barrera intestinal, que tiene una ultraestructura, que tiene criptas, microvasos, tiene epitelio, y es a través de estas tecnologías emergentes que vamos a poder mejorar la comprensión de la patogénesis de la enfermedad inflamatoria intestinal, donde una endocitoscopia o una endomicroscopía con sonda láser focal o una endoscopia molecular nos va a permitir predicción de resultados, mejorar estos resultados en los pacientes, optimizar manejo terapéutico, incluso con potenciales prometedores para la terapia personalizada. Y esto de la mano de la inteligencia artificial, que aún en enteroscopia tiene que crecer, tiene que avanzar, y esto nos va a permitir detectar cambios sutiles, reducir la variabilidad interobservador con una precisión de inflamación y displasia. Es una verdad absoluta que el profesor Mascareña de Portugal ya está trabajando en inteligencia artificial, en enteroscopía con lesiones vasculares, con úlceras y erosiones, pero todavía hay un camino por recorrer en los pacientes con enfermedad de Crohn. Importante llevarnos para la casa. La enteroscopia no es el procedimiento de primera línea en enfermedad de Crohn, es el preferido cuando hay sospecha de obstrucción. En pacientes con enfermedad de Crohn sospechada, me permite hacer confirmación endoscópica e histológica. Tiene un potencial terapéutico, es segura, en sospecha de malignidad debe realizarse la enteroscopia y en la población pediátrica se puede hacer con alto rango de seguridad. Agradezco al Grupo Latinoamericano de Intestino Delgado que me ha permitido crecer, formarme en este mundo de la videocápsula y de la enteroscopía, compartir experiencias de todos los países latinoamericanos, y aprovecho esta oportunidad tan calurosa para invitarlos al próximo encuentro latinoamericano de videocápsula e enteroscopia, que lo haremos en Venezuela, en la ciudad de Caracas, el día 5 de septiembre. Los esperamos a todos. Y ahorita, bueno, invito a mi amiga para el gran round. Bueno, por lo obvio de tiempo, nada más nos queda decir que cápsula y enteroscopía no somos competitivas, no estamos interesados en ser competitivas, solo esperamos que juntos logremos el diagnóstico por el beneficio de nuestros pacientes con enfermedad de Crohn. Muchas gracias. Agradecido.
Muchas gracias a todos los conferencistas, muy buenas charlas y gracias por la participación. Lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas. ¿Ya?